gracias. Muy buenos días a todos los aquí presentes, como así a los que nos están siguiendo en forma virtual. El agradecimiento por acompañarnos. En primer lugar, queremos saludar a las autoridades de FAO que aquí nos acompañan, en los ministerios de Ganadería, Ministerio de Ambiente y Facultad de Agronomía. CAF lideró un equipo de trabajo interdisciplinario e interinstitucional para poder atender los compromisos que asumimos mediante el documento con FAO allá por el año 2018. ¿Por qué CAF está aquí presente como gremial de cooperativas del Uruguay? Queremos destacar la importancia del recurso natural para el país. Tenemos las cooperativas, un fuerte arraigo y pie en todo el territorio, con una mirada que integra la sustentabilidad ambiental debido a que vivimos y trabajamos en el territorio junto a nuestras familias. Tenemos la visión de las cooperativas desde el año 2015 hasta ahora, cuando comenzamos a participar en la mesa de ganadería sobre campo natural. Para este simposio queremos rescatar el aprendizaje para nosotros como gremial durante todo este proceso y el interés claro y explícito de seguir trabajando en este tema. Destacar la fortaleza de tener presencia y conocimiento en el territorio, y también queremos destacar nuestros principios cooperativos que se acoplan perfectamente a la problemática medioambiental que tiene el mundo. El desafío asumido por el equipo de CAF y los técnicos que trabajaron en todo este proyecto, quiero destacar sobre todo el empuje, la actitud, sobre todo en la parte humana, de echar para adelante, de hacer un muy buen trabajo que esperemos que pueda continuar. Por último, un mensaje político para las autoridades. Este tema del campo natural necesitamos fortalecer el liderazgo que entendemos debe ser de parte de las autoridades gubernamentales, porque está mucho en juego. Hoy tenemos el desafío del recientemente creado Ministerio de Ambiente, así que la invitación es a seguir trabajando juntos y CAF estará al pie del cañón para todo esto. Buen simposio para todos, gracias por la presencia de todos los internautas que andan por ahí, gracias a las autoridades aquí presentes. Muy buenos días con todos y con todas. Realmente un gusto compartir con ustedes. Soy uno de esos internautas que ha calificado Pablo con mucha certeza. Así que a nombre de la FAO, quería agradecer realmente esta oportunidad de participar en este simposio. Hay muchas iniciativas que la FAO está realmente apoyando en Uruguay, así que saludar a todos los participantes, autoridades del Ministerio de Agricultura, del Ministerio del Ambiente, de todo este esfuerzo federativo de organización de las cooperativas, Pablo, que no me parece menor en términos de la experiencia que tiene Uruguay que mostrar al mundo, y por supuesto siempre acompañados de la academia para ir consolidando argumentos y evidencias que nos permitan trabajar. Este simposio de gestión sostenible del campo natural es absolutamente relevante como un espacio, y siempre fue pensado como ese espacio de diálogo sobre los nuevos avances, los desafíos persistentes en cuanto a la formulación de la política pública.
pienso que no es menor que nos podamos sentar a conversar y dialogar en términos de la estructura que está definida para el simposio, considerando sobre todo lo que está pasando en el mundo actualmente. Creo que es fundamental entender que hay una nueva narrativa en el mundo que se está desarrollando para garantizar realmente cómo cambiar la política pública en favor de una racionalidad en la explotación de los recursos naturales y además de mejorar absolutamente esa relación entre los seres humanos, los seres animales, los seres vegetales y el medio ambiente. Y me parece que los resultados justamente de la pandemia, en términos de lo que hemos vivido, nos demuestran la necesidad de rever esos ejercicios. Europa está construyendo una narrativa que está basada en todo ese plan y en ese acuerdo verde, donde los principios fundamentales son justamente los de la sostenibilidad social, económica y ambiental. Y eso no es menor en términos de exigencia ya el momento de conducir los cambios que se requieren a los sistemas alimenticios y a la transformación de esos sistemas alimenticios. Son cada vez normas más exigentes, son cada vez elementos que tienen unos costos de transacción significativamente importantes y que finalmente hay que asumirlos y hay que saber asumirlos. Como América Latina, como Uruguay, como todo este esfuerzo grande de potencialidad que tiene Mercosur para garantizar una gestión sostenible del campo natural, es justamente parte de las respuestas que se tiene que buscar para garantizar el espacio y sostener la participación en el mercado internacional con los productos que vienen de su gestión sostenible. Entonces, cuando hablamos de estos campos de pastizales, estamos hablando de uno de los principales activos de la región. Hablamos de seguridad alimentaria, hablamos de desarrollo rural sostenible, hablamos de adaptación de cambio climático, hablamos de agricultura familiar, hablamos de procesos organizativos como el tema del cooperativismo y de sistemas empresariales de diversidad biológica. También hablamos de calidad de agua y podríamos seguir la cantidad de elementos y categorías con las cuales podemos seguir hablando. Y me parece que es parte fundamental el poder concentrarnos y el poder garantizar, entender que todo esto es esta visión ya no horizontal o vertical del ciclo productivo o del sistema alimentario, sino esa visión más circular, más de bioeconomía que está en el traslape de la discusión de todo lo que se refiere a la nueva narrativa. Quiero aprovechar este momento para decirles que justamente en esta discusión la FAO se inserta en el escenario mundial, presentando en el caso de la región de América Latina 3 iniciativas que van a ser justamente discutidas por su estructura de gobernanza, que son todos los ministros de Agricultura de la región en los próximos 15 días. Ahí vamos a discutir justamente las 3 grandes iniciativas en las cuales se va a concentrar el apoyo que va a impulsar la FAO a los países. Y tiene que ver justamente con una primera iniciativa que son mayores acuerdos y estrategias para garantizar el apoyo de la seguridad alimentaria, fortaleciendo los planes regionales, subregionales y nacionales de erradicación del hambre. La segunda iniciativa tiene que estar centrada en los territorios y en el proceso de inclusión, queriendo consolidar sistemas productivos inclusivos, ¿sí? Y una tercera iniciativa que fomenta el uso sostenible de los recursos naturales, la adaptación del cambio climático y la gestión de riesgos y desastres. Estas 3 iniciativas tienen, por supuesto, elementos transversales y uno fundamental tiene que ver con la relación con el sector privado, con las cooperativas, y el otro tiene que ver con la digitalización de la agricultura para garantizar un esfuerzo de uso y eficiencia. Entonces, al estar presentes en Uruguay, Argentina, en Brasil, en Paraguay, estas áreas, es fundamental el uso sostenible y es de capital importancia tanto para el mundo como para los países y las regiones y para la FAO, este esfuerzo para poder apoyar. Para desarrollar un trabajo en este tema es imprescindible entonces hacerlo
con los usuarios del pastizal, esto es los pastores en América del Sur, los productores ganaderos, y contar con una institución como la Cooperativa Agrarias Federadas, la asociación con la academia, con los definidores y tomadores de política pública, implica una alianza estratégica fundamental. Desde la FAO estamos seguros que estas discusiones que se den el día de hoy serán insumos de valor importante para nuestra organización y que podemos escalar a iniciativas en las que estamos trabajando. Esperamos también lo sean para los usuarios de la tierra, todos y todas que apoyen al país en su avance hacia el uso sostenible de los pastizales. Y ojalá inspirador para una iniciativa regional que abarque a todo el bioma en este sentido. Gracias por esta oportunidad y éxitos en este simposio. Trabajé 30 años en la oficina de la Dirección Nacional de Recursos Naturales Renovables, el actual director está a mi izquierda, y soy un veterinario especializado en fauna. Tengo una visión del campo natural a través de los animales silvestres. En el año 1531, en la Navidad, paró un barco portugués en una bahía con un monte que se llamaba San Pedro, en aquel tiempo. Y ese navegante portugués, uno de los pioneros en Brasil, escribió en su bitácora: no se puede describir la hermosura de esta tierra. Son tantos venados aquí como no hay ovejas y cabras en Portugal y España. Y todo el paisaje está dominado por alimañas del tamaño y aspecto de potros recién nacidos. Esos eran carpinchos. Y los venados esos son los que nosotros conocemos como venado de campo, como en Brasil conocen como veado campeiro, y en Argentina como ciervo de las pampas. Y estaba describiendo animales de pastizal, que eran los que dominaban. Pasaron los años, 300 años después vino d'Orbigny, el naturalista francés, también vino Darwin, y d'Orbigny decía, después de haber recorrido Brasil, decía, me había acostumbrado a la exuberante vegetación del Brasil, y ahora me encontraba ante una llanura continua. Lo que pasa es que d'Orbigny no se movió hacia el centro del país, no era esto una pampa. Uruguay nunca fue una pampa. Nunca hubo pampa al oriente del río Uruguay, aunque muchos biogeógrafos nos pintaron como pampas. No tenemos el suelo homogéneo de la pampa, no tenemos el relieve de la pampa, ni tenemos los animales característicos. Así fue pasando el tiempo, se introdujo la ganadería y llegamos hoy al concepto de campo natural. Yo le llamaría campo simplemente. O les llamaría pradera ganadera, pradera moldeada por el diente del ganado, como decía Rosengur, durante 400 años o por lo menos 250 años. La pradera uruguaya, la pradera de los campos sulinos de Brasil y las praderas argentinas naturales, si vamos a elegir un animal característico diríamos el tero, el queroquero de Brasil. Pero el tero jamás fue un animal de pastizal. Jamás fue un animal de campo, era un animal de orillas de mar, de orillas de cursos y cuerpos de agua. El diente del ganado le abrió lugar. Me pregunto si el campo natural que queremos conservar es el campo de pasto corto o el pastizal. En los pastizales no habita el tero. Los pastizales en Uruguay fueron desapareciendo, quedaron marginados a los costados de los caminos, a 30.000 hectáreas de banquinas, y a áreas marginales o bajas de no mucho valor para la explotación ganadera. En los últimos 20 años han aparecido una serie de publicaciones de Naciones Unidas llamadas Mainstreaming Biodiversity in Production Landscapes, algo así como permitir, permear, pasar a la biodiversidad en tierras de producción. Y se han acumulado desde el 2005 hasta el 2018. Yo personalmente no quiero que se sigan acumulando publicaciones.
los venados que aquel navegante portugués había visto en millones, más que ovejas y cabras en Portugal y España, hoy en Uruguay quedan 2000, y son las poblaciones silvestres más, los núcleos de población silvestre más importantes que quedan en el mundo. Para terminar, decirles que, bueno, seguramente va a haber muchas oportunidades, muchas visiones en este simposio. Desde el Ministerio de Medio Ambiente, en mis últimos tiempos de repente de función pública, después de casi 40 años, les diría que ojalá que Uruguay tenga una oficina de flora como nunca tuvo. Uruguay creó una oficina, una división forestal de parques y faunas en el año 1967 y nunca tuvo una oficina de flora, a pesar de que la flora que no son árboles, por ejemplo los pastizales, son el ambiente silvestre más importante del país. Para bien manejar los pastizales, para conservarlos y para seguir con esa premisa de permitir que la biodiversidad transcurra a través de ellos, se necesitan compromiso político, conocimiento de lo que es el campo y salvaguarda de la riqueza del campo más allá del uso productivo, o sea, haciéndolo un poco a un lado de la producción, como si tuviera un banco que dejamos algo. Bueno, esa es la visión que quería traerles. Puede ser una visión parcial, pero es una visión que he ido acumulando a lo largo de décadas de trabajar en el tema y siendo hoy el funcionario de fauna de más antigüedad en el cargo en toda Latinoamérica. Muchas gracias. Es un placer y una responsabilidad grande para mí estar representando al Ministerio de Agricultura en esta oportunidad, en este simposio de gestión sostenible del campo natural, organizado por las cooperativas agrarias federadas junto con la FAO y las organizaciones de investigación del Uruguay. Quiero decirles que yo estoy integrado al cargo como director desde marzo, cuando ingresó el actual gobierno. Provengo del sector productor, yo soy ingeniero agrónomo productor, a su vez fui técnico asesor durante muchos años, y desde esa visión es que aporto mi conocimiento en una oficina en la cual, por suerte, hay una gran riqueza técnica, tengo un gran respaldo desde el punto de vista conceptual con respecto a la temática que estamos abordando. A su vez, también me acompaña un largo recorrido dentro del sistema cooperativo. Yo fui productor primero de Cadil, en Jun, luego de Copagran, en su creación, fui fundador de Copagran. Por lo tanto, conozco CAF desde siempre, desde que se creó, y conozco lo que es la actividad con el pequeño y mediano productor familiar arraigado en la tierra, y que quizás tanto ha sufrido en todo este periodo en el cual el ingreso del productor ha sido complicado. Durante todos estos años hemos sufrido, desde hace tiempo, una merma en la cantidad de productores, sobre todo medianos y pequeños, y bueno, un gran desafío es poder revertir esa situación. Dentro de este tipo de productores que han ido saliendo, el productor ganadero familiar es uno de los que más ha sufrido, y pensamos que una gran herramienta para que este tema se revierta es que tengamos un muy buen uso del campo natural, un uso sostenible del campo natural en el cual se pueda radicar la familia rural y en el cual pueda producir y pueda ser eficiente y pueda, como decía Cravino, y pueda, además de sostenerlo, poder sacar una buena rentabilidad de manera de poder vivir de ese campo y poder darle desde allí frutos al país y a su familia. Para nosotros, tengo el mandato del ministro y del subsecretario que no pudieron estar hoy con nosotros, pero que de la necesidad del recursos naturales y del ministerio de poder trabajar en conjunto con las organizaciones de investigación, con las cooperativas y con todas las agregaciones rurales en lo que es la mesa de campo natural,
organización que se creó hace unos años ya, que mencionaba hoy Pablo Perdomo, y que nosotros pensamos que es una herramienta muy útil que congrega a toda la institucionalidad agropecuaria para poder llevar adelante, digamos, la guía de lo que debe ser en el futuro un muy buen uso del campo natural. Un mejor uso, que le dé al Uruguay una mucho mejor productividad. En estos momentos Uruguay tiene una productividad que digamos que es bastante superable con respecto a lo que está haciendo ahora, en cuanto a producción por hectárea, a su vez con un uso mucho mejor y con todos los beneficios que eso acarrearía. Así que el compromiso nuestro es lo que hemos hablado en la Mesa de Campo Natural, es la creación de un observatorio en el cual estén participando todas las organizaciones vinculadas, toda la institucionalidad agropecuaria y el Ministerio de Agricultura, de manera tal de poder potenciar el uso del campo natural y poder a través del campo natural darle a la producción nuestra uruguaya un salto cualitativo y cuantitativo. Así que yo les agradezco mucho y estamos a la espera, con mucha expectativa con este simposio, porque para nosotros es muy importante poder avanzar en toda esta temática y poder definir líneas de acción de manera tal de que el uso del campo natural sea cada vez mejor. Así que muchísimas gracias. Obviamente para la facultad es un honor estar iniciando una actividad como esta. Y también un saludo a todos los que están participando en el medio de estas restricciones, pero también estas oportunidades que ha dado la pandemia, de que hoy, curiosamente, a veces podemos participar en cosas que en otras instancias no participaríamos, y estamos todos sacando, aprovechando de la desgracia de algunas de las posibilidades que abren. Quienes me precedieron hablaban de su linaje. Yo vengo de los chicos malos en este contexto, porque yo vengo del área de cultivos. Pero represento una institución que tiene mucho que ver con los temas de este simposio. Se mencionó, y es obviamente la referencia obligada a los trabajos del profesor Rosengur, que son un poco el comienzo o la base de muchas de las cosas que hoy hablamos sobre el campo natural, y no me voy a extender porque además acompañan discípulos altamente calificados del profesor Rosengur que seguramente harán referencia a sus actividades. Pero es claro que el tema de campo natural es relevante, está en la base casi de la historia del Uruguay, es sin duda probablemente nuestro principal recurso natural, y obviamente compartimos el enfoque o la línea en la que venían mencionando me precedieron. Un par de cosas al respecto que me parece relevante marcar. Es un recurso natural de una enorme potencialidad. Es, como todo recurso natural, algo que es más grande que nosotros y que afecta a más gente que la directamente involucrada. Es un recurso de la humanidad. Y en ese sentido, algunas de las líneas internacionales que están dando vueltas por ahí, es importante tomarlas. Pero también es importante tomarlas en el contexto de cuál es su rol en el país. Y Uruguay no es un parque nacional. Uruguay es un país que vive en gran medida de la producción agropecuaria, y mucha de esa producción agropecuaria, como se mencionó, se basa en el campo natural. Quiere decir que los distintos enfoques tienen que coexistir con la posibilidad, como se mencionó antes, de que eso dé sustento, de cobijo y de lugar de desarrollo a una parte relevante de la población nacional. El desafío siempre fue hacer compatible esa sostenibilidad con también la posibilidad de una mayor o mejor producción en calidad. Y ese es el desafío que ha estado siempre presente, y que a veces las modas sacan un poco de contexto. Entonces me parece que esos son algunos de los puntos sobre los que hay que trabajar. Creo que hay varias de las presentaciones que van en esa línea, pero también implican que no es solo un problema técnico o no es solo un problema de una sola mirada. A mí me pareció muy bueno el planteo curiosamente parece que la conservación a veces es la fauna y falta la flora, y me parece que ese es un punto, viniendo del área vegetal, muy, muy interesante. Creo que hay que trabajar en ese sentido. Pero también está el área, y están los planteos, y hay varias de las intervenciones que van en ese lado, sobre
el otro recurso que está arriba del campo natural, que es la gente, que son las formas de producción, que son la gente que está viviendo y que son las organizaciones que están ahí. Y me parece que eso también es, y no es casualidad que estén acá, que esta actividad sea organizada por un grupo de cooperativas, que el sistema cooperativo esté vinculado, porque hay ahí fortalezas. En el contexto de este simposio hay un proyecto de FAO, a mí me llegaron los informes y demás, y quiero mencionar lateralmente eso porque me parece, como uruguayo, me parece motivo hasta cierto punto de orgullo. Es un proyecto internacional, hay mucha gente vinculada, hay muchos países, y se destaca Uruguay. Pero no lo digo por un planteo chauvinista, se destaca Uruguay por razones muy virtuosas, por la integración de instituciones, por la integración de sectores sociales, por el sector productivo integrado con su propia organicidad, no con representantes de segundo orden o de políticos actuando sino el sector productivo. En ese sentido, la fortaleza histórica del cooperativismo en Uruguay es un capital fundamental, y además la participación de la institucionalidad académica y política. Y no es casualidad ese tipo de cosas en Uruguay, y en este momento Uruguay está viviendo, por otro tema, una muestra de las fortalezas en ese sentido. Digo, todos sabemos lo que ha pasado con la pandemia y todos sabemos el rol que han tenido todos esos actores en el tema de la pandemia en Uruguay. Y eso también es una muestra. Son las mismas capacidades, las mismas fortalezas, las mismas vinculaciones que hacen que Uruguay sea exitoso o tenga un buen resultado en un proyecto sobre el tema del campo natural, que hacen que Uruguay tenga un buen resultado en enfrentar una pandemia absolutamente inesperada. Y creo que son esas cosas las que en estos contextos hay que destacar. En ese sentido me parece que el simposio va en el sentido correcto, aporta distintas visiones, aporta los aspectos técnicos, los aspectos estrictamente de conservación y los aspectos sociales. Y creo que esa es la apuesta. Siguen existiendo chacras, siguen existiendo límites institucionales, se ha avanzado mucho en estos, no sé, tomen el punto de partida que quieran, pueden ser 50 años, 100 años, o desde que Hernandarias largó las vacas en el arroyo de la Vaca, no importa, desde el momento de partida que quieran, se ha avanzado, pero queda mucho para avanzar en ese sentido. Entonces, desde ese punto de vista, y como una institución históricamente vinculada con esto, felicito a los organizadores y tengo las expectativas de quienes me precedieron respecto a la calidad de lo que se va a presentar. Así que de vuelta, muchas gracias por la invitación y les deseo el mejor seminario posible.